Vale, muy bien. Vale, bueno, pues ¿cómo vamos a estructurar el webinar? Pues va a haber una pequeña presentación por mi parte, después voy a hacer la exposición teórica del contenido, vamos a responder todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Para ello, lo mejor que podéis hacer es, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, para dar fluidez a la exposición, se escribe en el chat y al final del webinar, pues intentaremos responder todas las preguntas y al final del webinar también haremos un sorteo de GESO Basic que después os contaré. Bueno, presentación. ¿Quién soy yo? Bueno, pues algunos me conocéis ya, otros no me conocéis, no nos conocemos. Yo soy Juan Ramón Moreno, soy el CEO de GESO y, bueno, soy ingeniero de caminos de formación. Hace muchos años que estoy trabajando en empresa de construcción, desde antes de ser ingeniero de caminos, en la empresa de construcción familiar. Además, he estado colaborando con muchas empresas de construcción en materia de gestión de costes y gestión de presupuestos, un poco de la gestión de la empresa. Desarrollé pues para la empresa familiar un ERP, ¿vale? Que lo que intentábamos era pues ahorrar tiempo, ¿no? Caminos, queramos que no, un poquito de tiempo exige, y yo lo que menos tenía en ese momento entre la carrera y el trabajo era tiempo. Bueno, pues entonces lo que hice fue desarrollar una aplicación propia, la que yo, porque no había, estábamos hablando del año 94, entonces desarrollamos una aplicación propia para gestionar los costes, para hacer los presupuestos, para las certificaciones, para saber cómo estaban saliendo las obras y dónde nos estábamos desviando y por qué. Bueno, esa aplicación después acabó siendo una aplicación profesional y después de esa aplicación profesional, bueno, pues ha ido evolucionando hasta lo que tenemos ahora, que es GESO o GESO 2.0. Bueno, pues como he dicho, yo soy Juan Ramón y cuando estábamos, allá por el año 2000 o por ahí, en la 2002, 2003, ya teníamos la aplicación en marcha y, bueno, una serie que fue evolucionando. Bueno, pues nos dimos cuenta que, pues que había algunas obras que nos salían muy bien, otras que salían menos bien. Nos dedicábamos a hacer obra completa de edificación, estructura, toda la minería, todas las extracciones. Bueno, las obras salían bien, ¿vale? Pues teníamos, cumpliendo los objetivos de la empresa, pues a lo mejor teníamos un rendimiento de un 20 o 25%, vale. Pero siempre está esa intuición que te dice que hay cosas que salen muy bien y otras que pueden salir menos bien. Y cuando empezamos a analizar las obras por fases, fase de estructura o cada unidad de obra, nos damos cuenta que la estructura sale espectacularmente bien y la albañilería no sale tan bien y a veces incluso sale mal, ¿vale? Pero no nos dábamos cuenta, aunque la intuición parecía que hacía enfocar algo así, no nos dábamos cuenta de que en realidad todo lo que ganábamos con la estructura se invertía en salvar la parte de albañilería. Esto no significa que en otra empresa pase al revés, ¿vale? Depende del tipo de persona que tenga y en qué esté especializada la empresa. Bueno, la cuestión es que, pensando un poco en aquel caso real que nos pasó hace bastantes años ya, porque ya ha llovido desde entonces, bueno, pues a partir de esa experiencia, de las experiencias hay que aprender para conseguir experiencia. Bueno, pues a partir de esa experiencia es por lo que hemos escrito este webinar. Y este webinar que hemos titulado La rentabilidad de las obras y la paradoja del taxi. Y después veremos qué es eso de la paradoja del taxi. Bueno, la rentabilidad de las obras. La primera, cuando estamos ejecutando una obra, hay unas preguntas que salen enseguida, ¿vale? Y es, durante la ejecución de la obra, ¿vale? ¿Qué está pasando en la obra? Es algo que nos vamos a preguntar, y al final, cómo está saliendo la obra, y al final de la obra, pues nos vamos a preguntar cómo salió la obra. Muy bien. Claro, ante esta respuesta, lo primero que se hace es analizar el margen bruto. Digo, bueno, pues la producción, la venta, menos el coste directo y todo ello partido por la producción me da un resultado, un porcentaje que, bueno, pues que si ese margen bruto real es mayor
que el objetivo de la empresa, pues oye, fenomenal, el margen bruto objetivo, que al final es gastos finales más beneficio. Claro, si el margen real es mayor que el teórico, la obra me está saliendo muy bien, no me tengo que preocupar de nada más. ¿Qué ocurre? Que si el margen bruto real es menor que el gasto general más el beneficio, pues entonces sí que me tengo que preocupar. Pero vamos a suponer que la cosa va bien y que el real es mayor que el objetivo, el teórico, que teníamos previsto en la empresa. Bueno, aquí una aclaración. Por simplificar el lenguaje, vamos a adoptar la hipótesis que rentabilidad y margen bruto son equivalentes, ¿vale? Aunque en términos económicos el concepto rentabilidad tiene distintas acepciones y definiciones y se puede considerar de muchas formas, bueno, nosotros vamos a, cuando hablemos de margen bruto, vamos a estar hablando de rentabilidad y a la inversa. Si hablamos de rentabilidad, estamos hablando de margen. La segunda pregunta que nos va a surgir cuando estamos ejecutando una obra o cuando ya lo hemos terminado es ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Y entonces aquí es donde viene la cuestión. ¿Yo cómo podría mejorar esa rentabilidad? ¿Vale? No sé si alguna vez os habéis preguntado en vuestras obras si es posible o cuál sería la forma. Bueno, pues la mejor forma para poder mejorar algo es tener información. Y esa información, ¿cómo la podemos obtener? Bueno, pues vamos a analizar la obra por fases. Y cuando digo fases no me estoy refiriendo a unidades de obra ni a capítulos, ni a eso. Veremos después a qué nos estamos refiriendo. Pero vamos a analizarla por fases. La idea, ¿qué es? Supongamos que una obra que ya hemos terminado y que, bueno, pues analizar el coste, la venta total frente al coste total me da un resultado global que es del 20,01%. Si el objetivo de la empresa estaba fijado en un 14 más 6, es decir, 14 gastos generales más un 6% de beneficio, oye, pues alegría, alegría, que hemos logrado el objetivo. ¿Vale? El resultado global es bueno, por lo menos hemos satisfecho los objetivos de la empresa. ¿Qué ocurre si yo analizo la obra por fases? Bueno, pues supongamos que esta obra es una obra teórica, que podría ser así o no tanto, ¿vale? Bueno, pues al final vemos que el resultado, vamos a suponer que la obra tiene 12 fases, ¿vale? Que ya he dicho, como he dicho antes, no tiene por qué coincidir con capítulos, ni unidades de obra, ni nada de eso, 12 fases. ¿Vale? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el resultado global de esta obra? Pues el 20,01%. En la segunda columna vemos el margen bruto acumulado. Claro, si me fijo en las 6 primeras fases de la obra, resulta que tengo un 66% de margen bruto acumulado y que a partir de la séptima fase esa rentabilidad acumulada empieza a disminuir. ¿Qué ocurriría si ejecutamos solo obras de la fase 1 a la 6? Es decir, si para el mismo periodo, en lugar de hacer una obra con 12 fases, hago 2 obras con 6 fases, las 6 primeras, resulta que para ese ejemplo, que podría ser ficticio, perfectamente, bueno, es un ejemplo ficticio, ¿vale? Resulta que la rentabilidad de mi obra la estoy triplicando. Pasaría de un 20% escaso a un más de un 60%. Claro, en este ejemplo sencillo es muy fácil de ver, además solo tenemos una obra, además hemos hecho una definición de esas fases adecuada, de forma que se va a ver muy claro. ¿La realidad cuál es? La realidad es que en la empresa se ejecutan varias obras simultáneamente, que cada obra tiene un inicio y un fin, que cada obra tiene además un avance distinto, que la onda de tesorería, es decir, los ingresos y los gastos, no siempre coincide con la onda de la evolución de la obra, y etc. Entonces, si seguimos con este ejemplo, ¿vale? Supongamos que tenemos esta obra ficticia que nos sale muy bien, por lo menos una parte o otra menos, y bueno, pues supongamos que vamos a ejecutar varias obras de estas, iguales, exactamente iguales, en un periodo de tiempo concreto. ¿Vale? Vamos a pasar, similar, donde ponemos fase, vamos a poner que es periodo. Muy bien. ¿Qué tendremos aquí? Pues tendremos una obra que empezará y terminará en el mismo periodo, las 12 fases se ejecutarán en el mismo periodo. Vamos a suponer que habrá obras que empezarán en el periodo y acabarán en el siguiente, y por contra, obras que empezaron en el siguiente periodo y están acabando en este. Entonces, bueno, pues por ejemplo, la obra 1 empieza y termina en el periodo de estudio de las fases 1 a la 12. La obra 4, pues resulta que tendríamos
pues que empezaría en la fase 4 y terminaría en la fase 3 del periodo siguiente, y al revés, hubo una obra 4 que del periodo anterior empezó y termina ahora, y la obra 6, pues lo mismo, empezaría en el mes 6, ¿vale? La obra 8 empezaría en el mes 8 y tendríamos una obra que empezó en el mes 8 del anterior, y bueno, pues se va acumulando. Si está más o menos, sobre todo en las obras de fase 1 a 2, es bastante intuitivo ver que hay una zona que sale muy bien y otra que sale menos bien cuando juntamos todas las obras, porque en realidad estamos ejecutando todas las obras, todas estas obras con cierta simultaneidad. Vemos que el galimatías de rayas ya no nos permite determinar el rendimiento por separado. Hombre, a ver, si lo vemos así junto, vemos que la rentabilidad de la empresa, el margen bruto, sigue siendo un 20%. Oye, pues está bien. Como puede resultar dificultoso interpretar eso, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo convertimos todo a una única gráfica en que me acumule todas las rentabilidades de cada fase, de cada mes, de cada periodo, ¿vale? Y entonces, bueno, vemos que la cosa más o menos sale, ¿vale? Que hay un mes o un periodo que podría estar malamente, pero bueno, como resulta que la tesorería va distinta a la producción, porque resulta que yo cobro un poco antes o pago un poco tarde o tengo anticipos de obra o no sé qué, bueno, pues vale, pues puede que haya un mes malo, pero no me dé ni cuenta, ¿vale? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Oye, pues que la vista en conjunto de todas las obras es demasiado compleja, ¿vale? Incluso para un ejemplo tan favorable como el que hemos planteado, ¿vale? Que la vista por separado para cada obra podría ayudarnos en casos tan favorables como ejemplo, de forma sencilla, pero la realidad no suele ser tan evidente. Y entonces la realidad es que nos podemos encontrar obras de este tipo, que bueno, pues que sí que sale bien, ¿vale? Vemos que al final del periodo 12 tenemos un 17% de rentabilidad, ¿vale? Que está, bueno, pues más o menos, pero también vemos que sin ser tan exagerado como el caso hipotético que habíamos planteado antes, vemos que al final del periodo podríamos tener un 29,7% de rentabilidad acumulada. Eso significa que si yo cojo y detengo la obra en la fase 6, pues tendré un margen bruto del 29. Claro, tenemos que tener muy bien estructurada la gestión de la obra para poder darnos cuenta de esto y para poder estructurar de forma correcta y convenientemente la gestión de la obra, tienen que intervenir todas las empresas de la empresa y todas las personas de la empresa que estén enfocadas en la gestión de la empresa, porque si no, no va a ser posible. Tenemos que implicar al personal de administración, a los jefes de obra, a la dirección de la empresa, al financiero, a todas las personas de la empresa que tengan una mesa y un ordenador en la oficina. Todas esas personas son las que se encargan de gestionar de una forma u otra las obras y todos ellos tienen que estar implicados en esto, porque si no, cada uno podría llevar su guerra y bueno, pues no darnos cuenta de estas cosas. Muy bien, es decir, si en esta obra que tiene aspecto más realista logramos tener un margen bruto acumulado en la fase 6 hasta la fase 6 del 29,7, si en lugar de terminarla que nos quedamos con 13,1, significa que un 12,6% de diferencia es bastante margen como para intentar resolver esto e intentar descubrir esta información y gestionar esta información. Si recordamos que cuando teníamos el margen bruto y lo comparábamos con el objetivo de la empresa, si teníamos por objetivo de la empresa un 14 más 6, significa que si superamos ese objetivo de la empresa en 9,7 puntos, el beneficio de esta obra o el beneficio de la empresa pasa a ser un 15,7%. Es decir, una cantidad suficientemente importante como para ser tenida en cuenta, teniendo en cuenta que las empresas de construcción trabajan por volumen, es decir, la empresa de construcción mueve mucho dinero y aunque el margen de beneficio sea bajo, sea un 4 o un 5% o un 6%, ¿vale? Bueno, pues como se mueve tanto dinero, al final el valor absoluto es importante. Pero si para un 6% es importante, para un 15% más. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos clara la idea. Ahora lo que toca es llevarla a cabo. Y para llevar a cabo esto, lo primero que tenemos que definir es una obra. ¿Qué es una obra? Una obra es un conjunto de actividades productivas relacionadas entre sí.
¿Objetivos a reclutar una hora? Bueno, pues entregar un producto acabado según el contrato empresa-cliente, que la calidad final de ese producto acabado se corresponda con lo comprometido por la empresa y con lo esperado por el cliente. Es decir, no vale decir, oye, pues mira, esta fase que me está saliendo mal, voy a ver si puedo escatimar algo, voy a ver si puedo arañar algo por ahí, ¿no? Porque al final la calidad no sería la gran espada. Y, por supuesto, obtener un rendimiento económico. ¿Cuál es la realidad? La realidad es lo que hemos visto hasta hace un momento, que cada actividad o cada fase dentro de la hora tendrá una rentabilidad distinta. ¿Cuál es nuestro desafío a resolver? Conocer el resultado de cada actividad. Y una de las cosas que tenemos que hacer es cómo definimos esas actividades, cómo gestionamos los costes, y aquí volvemos a lo de antes. Todo el mundo tiene que estar implicado en ese proceso, porque si no va a ser difícil, por no decir imposible, que podamos llegar a buen puerto. El objetivo de esto, ¿cuál es? Disponer de la información necesaria y suficiente para tomar decisiones. Entonces, lo que me voy a preguntar es, ¿qué fases tienen mayor rentabilidad para nuestra empresa? ¿Cómo detectar esas fases de mayor rentabilidad? ¿Cómo averiguarlas? ¿Cómo definir las fases de forma adecuada para que nos sea fácil detectarlo y ver la rentabilidad parcial de cada una de ellas? Y, por último, cómo llevar un control y análisis de costes en cada fase. O también nos podemos preguntar qué pasaría si dirigimos nuestra empresa hacia las fases más interesantes. O si dejamos de hacer aquellas fases que son menos interesantes. O si dirigimos nuestros esfuerzos a mejorar el resultado en las de menor rentabilidad. Porque ¿qué ocurre? Que hay veces que no se puede omitir algo. Yo tengo que ejecutarlo, pero eso no significa que no tenga que saber cómo me está saliendo esa determinada parte de la obra para ver qué hacer y cómo puedo mejorar esa parte. Esto es complicado, ¿vale? Pero tampoco significa que tenga que hacerlo un solo. Esto no es cuestión, no es obligación del gerente, ni del jefe de obra por separado, ni del jefe de administración, ni del director financiero, no. Esto es cosa de todos. Todos deben de ver la necesidad y la ventaja de implementar la metodología que nos permita llegar a esto, y todos deben de sentirse confortables en el proceso de mejora. Porque si no están todos implicados, por más que queramos, cada uno tendrá su propia guerra, tendrá su propia idea, y bueno, pues tendremos sentimientos encontrados o bueno, intereses encontrados. Antes decía que, claro, cuando hablamos de fases de obra, no tiene por qué ser unidades de obra. En realidad, yo me puedo referir a fases de obra pensando en capítulos, o pensando en unidades de obra dentro de sus capítulos, o pensando en tareas o subtareas que pueden formar parte de una o de varias unidades de obra. Por ejemplo, yo puedo considerar una fase de obra como el movimiento de tierras, como las actuaciones previas, o el capítulo de cimentaciones, estructuras, albañilería, instalaciones, remates, etc. Pero también puedo considerar esas fases o esas actividades como el encofrado y desencofrado, o como el replanteo. Hay algunas de estas que no aparecen nunca como unidades de obra por separado en las distintas, en el presupuesto, o las reuniones con el cliente. Eso supone un coste para la empresa, también supone una ventaja. Tenemos que ser capaces de cuantificarlo y de valorarlo. O cómo detectar los tiempos muertos, o las reuniones con la dirección facultativa, los desplazamientos, unidades de obra fantasma, etc. Hay muchas cosas que podemos definir como fase de obra desde el punto de vista del análisis para ver el coste y para ver si nos estamos desviando de lo que habíamos previsto o no. Por ejemplo, si tenemos una empresa de edificación, todo el mundo sabe que el capítulo de cimentaciones es el que mayor riesgo tiene de ser deficitario y de tener grandes desviaciones. ¿Por qué? Porque bueno, pues la excavación no es perfecta, ¿vale? Todavía no se ha inventado la retroláser, y lo que tenía que ser 200 metros cúbicos de cimentación pueden ser 250. Bueno, pues es algo que tenemos que ver si lo tenemos que asumir o no. O, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer estructuras, todos los que nos dedicamos a hacer estructuras sabemos que la losa de escalera, la unidad de obra metro cuadrado de losa de escalera de hormigón armado, lo que dice el mercado y lo que dice la realidad, si hay algo parecido, es pura coincidencia. Es decir, si yo oferto una estructura con losa de escalera, la losa de escalera la puedo ofertar a 250 euros un metro cuadrado, que es más o menos lo que está cobrando todo el mundo. Ahora bien,
Si tengo que ejecutar solamente la losa de escalera, el precio será 5 veces más. Probablemente será 1.000 o 1.200 euros que me tengo que pagar. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo la estructura completa, ¿vale? La estructura completa voy a tener margen suficiente como para asumir el déficit de la losa de escalera. Mientras que si solo voy a hacer la losa de escalera, ¿vale? Pues no. ¿Vale? Perdón. Vale, por ejemplo, una tarea encofrado desencofrado. En esta tarea, que probablemente no forme parte de ninguna unidad de obra, no consta en el presupuesto como una unidad de obra específica, bueno, pues si tenemos tiempo de planificar y sabemos los medios adecuados que tenemos que utilizar, hemos tenido tiempo de planificarlo, de estudiarlo y de planearlo correctamente, bueno, pues el resultado puede ser totalmente distinto, ¿vale? De no haberlo planificado. O puedo tener un conjunto de actividades, como pueden ser las ayudas a oficios, ayudas a fontanería, ayudas a ayudas a no sé qué, que claro, estas suelen ser partidas en el presupuesto mal definidas, que no está claro su alcance y mucho menos su justificación. Claro, si yo soy consciente de que las ayudas en conjunto, las ayudas a la albañilería me van a costar dinero, pues es muy fácil tomar la decisión adecuada. Si no soy consciente de eso, pues pasa sin pena ni gloria y lo que se cobra normalmente ya está. Es decir, conocer el coste real de cada fase de actividad hace que decisiones aparentemente difíciles, pasen a ser muy fáciles. Cuando decíamos lo de las fases, hablábamos de capítulos, unidades de obra, tareas, pero también podemos hablar de tipos de obra o tipos de cliente. Y aquí podemos hablar de empresas especializadas en reformas integrales, o obra nueva, o instalaciones, obras de mantenimiento, obras de tipo industrial, electrificación, jardinería, etcétera, o tipos de cliente privado, grandes corporaciones, contratista principal o subcontratista, administración pública, empresas públicas, compañías de seguros, fondos de inversión, comunidades de propietarios, etcétera. Por ejemplo, me comentaban hace mucho una empresa instaladora que ejecutaban obras de instalaciones en obra nueva y además tenía un servicio 24 horas para mantenimiento y arreglar. Hasta no hace mucho. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que las obras, esas pequeñas obras de mantenimiento, le cuestan dinero. Y lo que estaba ganando con la obra nueva, se lo estaban comiendo esas obras de mantenimiento. ¿Significa que haya empresas de mantenimiento de servicio 24 horas que les vaya mal? No. Significa que les va muy bien. Lo que pasa es que cada empresa tiene que estar preparada y tiene que contar con los medios y los precios y los estudios y todo lo que necesite, ¿vale? Para que esa actividad que para una empresa puede ser muy rentable, para otra no lo puede ser tanto y al revés. Por ejemplo, una empresa de pinturas que tenía un gran cliente que le contrataba muchísima, ¿vale? Y además un gran cliente de estos que dan prestigio, que dan caché, que luce mucho poner en la web proveedor de fulanito y que además es de los que ponen los precios. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando esta empresa de pinturas, con 25 o 30 pintores a pie de obra, 6 o 7 personas en oficina, oye, todo muy bien, va muy bien, trabajan mucho y, bueno, pues alegría, alegría. Claro, cuando empieza a controlar los costes por obra y no en un mismo saco a final de mes, ¿vale? Se da cuenta de que hay obras que salen muy bien y hay obras que por sistema le salen muy, muy mal. Concretamente, la de este gran cliente que le daba mucha obra y que aparentemente le daba prestigio, pero costaba dinero trabajar para ese cliente. Eso, la primera vez, como campaña publicitaria está muy bien, pero todas las veces la campaña publicitaria a lo mejor no merece la pena. Es decir, ¿qué hizo esta empresa? Dejó de trabajar para este cliente, bueno, dejó de trabajar, no, le dijo, los precios estos no pueden ser, tienen que ser estos otros. Pues si son esos precios, no trabajarás para mí, fenomenal, no trabajaré para ti, ya está. Desde entonces, la empresa vive más tranquila, gana más dinero, necesita menos gente en obra y en oficina, porque le estaba saturando todo el departamento de producción, estaba condicionado por ese gran cliente. Y con lo cual no podía atender correctamente a los otros clientes. La conclusión es que esta empresa, el empresario vive mejor y gana más dinero y duerme más tranquilo.
Muy bien, ¿cuáles son los grandes desafíos para mejorar la rentabilidad y cómo resolverlos? Bueno, pues tendríamos que tener una gestión de horarios y partes de obra adecuada, tenemos que definir y aplicar la filosofía de roles en la gestión de la empresa, la elaboración del presupuesto, elaboración y definición del presupuesto de control de acuerdo con la estrategia de control definida por la empresa y por el jefe de obra para cada obra, y por supuesto debemos de contar con las herramientas informáticas adecuadas que permitan implementar la metodología. Porque si no disponemos de esas herramientas, por más que queramos, el tiempo que tendremos que dedicar es tan grande que probablemente no dispongamos de. Cuando hablamos de roles, personas y tareas, tenemos que ser conscientes de que todas las personas implicadas en la gestión de la empresa deben participar de la metodología para lograr la eficiencia y una mayor rentabilidad de la empresa. Vamos a definir los roles, vamos a definir las tareas, vamos a definir personas y roles para que estén alineadas en tanto capacidades como necesidades de cada rol. Vamos a ver la relación entre tareas y personas y roles y tareas. Muchas veces ocurre que una misma persona desempeña muchas tareas, que probablemente tenía inicialmente el rol jefe de obra, pero también está haciendo tareas de administración. ¿Significa que hemos incrementado las competencias del rol jefe de obra? No, significa que esa persona está desempeñando tareas de rol jefe de obra y además está desempeñando tareas de rol de administración. Es decir, está asumiendo dos roles o parte de los dos roles, pero sin darse cuenta. ¿Qué es lo? Porque si nos damos cuenta y somos conscientes de ello, bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero lo malo es cuando no nos damos cuenta de ello y cuando la dirección de la empresa no se da cuenta de ello. Presupuesto de control. El presupuesto de control es un documento de gestión interna. No está limitada por la relación con el cliente. En él vamos a definir la estrategia de control de la obra y debe de elaborarse antes del inicio de la obra, porque esto nos va a permitir pensar cómo tenemos que recibir o que elaborar las partes de obra, que por supuesto no los va a elaborar el jefe de la obra. Es decir, la estrategia de control de la obra la define el jefe de obra con la dirección de la empresa. Puede sufrir modificaciones para adaptarlo a la realidad de la obra, que es una realidad cambiante, o a las necesidades de la empresa, que también pueden ser cambiantes, ¿vale? Muchas veces las unidades de obra de ese presupuesto de control pueden tener relación directa con una o varias unidades de obra, pero podrían no tenerla. Y lo conveniente es que todo el personal, incluido el que está en obra, conozca ese presupuesto de control, porque es la estrategia de control de la empresa y es lo que les va a permitir elaborar los partes de obra convenientemente. ¿Quién elabora los partes de obra? El encargado, el jefe de cuadrilla o cada operario. Hay roles que no deben de elaborar las partes de obra. Jefe de obra y gerente, vamos, ni con asombro. El parte de obra que representa el registro de mayor coste de la obra. Debe indicarnos qué ha ocurrido en la obra y su duración. Y se cumplimenta teniendo en cuenta el presupuesto de control, por eso hay que elaborarlo antes de empezar la obra. ¿Quién gestiona esa documentación? El personal de administración. ¿Y quién la verifica y quién la imputa al presupuesto? El jefe de obra. En cuanto a los avalanes, otra documentación muy importante, es lo que nos permite conocer el máximo detalle de los recursos que se han suministrado a la obra. No tener esta información de partes de obra y de albaranes hace prácticamente imposible conocer el estado al detalle de uno. No conozco ninguna empresa. Vosotros si lo conocéis, si la conocéis, me lo podéis poner en el chat y después la comentamos, que sin tener un control exhaustivo de los costes, sepa cómo está saliendo al detalle cada obra y dónde se están produciendo las desviaciones. Sí podrá saber, probablemente con cierto esfuerzo, los grandes números de la obra, los números gordos. Pero aquí no estamos hablando de números gordos, porque en las obras que hemos visto en los ejemplos, el número gordo me dice un 17% y el número al detalle me dice que puedo aumentar la rentabilidad de la empresa de la obra en un 15%. Por lo cual, probablemente el esfuerzo dedicado a saber esa información la ventaja es muy superior a cualquier esfuerzo que haga. Y por último, tenemos que tener las herramientas informáticas necesarias. Es decir, esta metodología
no va a ser posible aplicarla si no tenemos las herramientas. No se me ocurre que a base de utilizar, hombre, se puede hacer con Excel, se puede hacer. El problema es el tiempo que tengo que dedicar y el esfuerzo. No puedo hacerlo de forma sistemática para todas las obras, porque aquí la gracia está que la menor rentabilidad puede estar en una fase de obra, o en una tipología de obra, o en las dos, o vete a saber. ¿Vale? Es decir, nosotros necesitamos, por ejemplo, trabajar con el presupuesto de estudio, con el presupuesto de venta y con el presupuesto de control, con los tres. No vale tener un presupuesto y ya está. ¿Cómo podemos hacer esto de forma rápida y sin esfuerzo? Con las herramientas aéreas. Y ahora os voy a contar eso de la paradoja del taxi, porque al final se trata de, bueno, pues, ¿qué ocurre con esa falta de tiempo que tenemos? Supongamos que todos los días tenemos que recorrer la distancia indicada en el mapa, más o menos 3,4 kilómetros, y solamente tenemos 35 minutos para hacerlo. O sea, que si el map dice que tardamos 48 minutos andando, nosotros con 35 lo hacemos rapidito, corriendo, ¿vale? Y no hay problema. Llegamos, cansados, pero llegamos. Y se nos plantea la opción de tomar un taxi. Si tomo un taxi, la distancia pasa a ser de 5,9 kilómetros y el tiempo estimado de 20 minutos. El problema es que no sé dónde hay un taxi. Y entonces se me plantea la disyuntiva. Si vamos corriendo, llegamos justito y cansados, pero llegamos. Si me paro a buscar un taxi y tardo más de 15 minutos en encontrar el taxi, llegaremos tarde, aunque lo encontremos, y perderemos la oportunidad. Si no logro encontrar el taxi, incluso después de los 15 o 20 minutos, llegamos, no llegamos y hemos perdido la oportunidad y al día siguiente tengo que seguir buscando. Si encuentro el taxi antes de los 15 minutos, llegaremos a tiempo y no hemos perdido la oportunidad, pero la ventaja es que cuando encuentro el taxi lo he encontrado para todos los días, con lo cual todos los días ganaremos 15 minutos. Y ahora viene la paradoja. ¿Busco un taxi o sigo corriendo como todos los días? Esa es la cuestión. Muy bien. ¿Cómo os podemos ayudar? Bueno, pues con la metodología GESO lo que hacemos es permitir a la empresa mejorar la rentabilidad de la empresa. La metodología se apoya sobre cuatro pilares fundamentales. Primero, que toda la empresa debe implicarse en la implementación de la metodología. Los roles y las tareas, cada rol debe conocer cuáles son sus tareas, las personas y los roles. Cada persona debe saber qué rol desempeña en cada momento y las herramientas informáticas y recursos necesarios. Vamos a ver ahora qué es la metodología GESO. ¿En qué consiste? Es una metodología de gestión cuyo gran objetivo es aumentar la rentabilidad de la empresa. ¿Cómo podemos implementar esta metodología? Pues acompañando a todo el equipo de gestión de la empresa. Lo que he dicho antes, toda persona de la empresa que tenga una mesa con un ordenador está implicada en la gestión de la empresa. Todos deben estar ir en la misma dirección. Mediante la aplicación práctica también sobre casuísticas propias de la empresa, es decir, no se plantean casos hipotéticos de empresas que no tienen nada que ver con la nuestra. Vamos también a hacer juegos de rol o roleplays, creando debate, que es como se aprende de verdad. Al final, el aprendizaje, si es pasándoselo bien, el aprendizaje es mucho más rápido y mejor. Y con la metodología, todo el equipo de gestión de la empresa conoce el cómo, conoce el porqué y el para qué de las cosas y, por supuesto, sabe con qué. Y sabrá pedirle a ese con qué lo que quiere para conseguir la eficiencia de la gestión de la empresa. Y además, ¿qué más tenemos? Bueno, presencia en el aula, donde repasar, resolver dudas, ver casos similares que puedan ocurrir en el día a día de nuestra empresa. Puede participar todo el equipo de la empresa. Vamos a tener tutorías donde resolver dudas, la resolución práctica de casos reales. Vamos a tener formaciones específicas mensuales y formaciones a la carta, es decir, a la demanda de las empresas que participen en la comunidad GESO. Que, bueno, toda empresa que participe en la metodología tendrá tiempo ilimitado, pertenencia ilimitada en la comunidad GESO, podrá participar en foros online,
participar en eventos y disfrutará de las tutorías quincenales. Y además también disfrutará de herramientas informáticas especializadas con el uso del ERP desarrollado según la metodología GESO, con una implementación rápida y de gestión de procesos y además una hoja de ruta específica para cada rol de la empresa. Y además participará en la red de networking, participando en eventos, todos hablando el mismo idioma y con la misma metodología en su empresa y además con la posibilidad de crear oportunidades de negocio. Y todo esto, como he dicho antes, apoyado sobre los 4 pilares de GESO, que es el acompañamiento a toda la empresa en la implementación, la definición de roles y tareas, personas y roles y herramientas informáticas y recursos necesarios.